llamado la Cuenca del Plata. Vayan tomando nota entonces, como al igual que la cuenca Cerrado del Altiplano tenía otro nombre llamado Vertiente Central o Lacustre, en este caso la Cuenca del Plata también es conocida como la Cuenca del Sur, o viceversa, la Cuenca del Sur tiene el nombre de la Cuenca del Plata. ¿Por qué se le llama de esta manera la Cuenca del Plata? Como están observando los ríos que están en el sur del estado boliviano, estamos viendo desde Sucre, Chuquisaca, Tarija, el río Pilcomayo, Bermejo, etcétera. Todos esos ríos del sur, tanto de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, están justamente relacionados a uno de los ríos principales de Sudamérica, que es el Río de la Plata que están observando ahí, entre Uruguay y Argentina. Por ese motivo se llama la Cuenca del Plata. El porcentaje en cuestiones de la región que ocupa justamente el caso de Sudamérica, perdón, el caso del sur de Bolivia es 20,9%. 21% entonces es parte del territorio o el sector que ocupa todos estos ríos del sur de Bolivia. Ahora, interesantemente lo que estamos observando, y una vez más se los repito, el río Pilcomayo, como están observando, no es solamente parte de Bolivia, sino está íntegramente desarrollándose desde Asunción del Paraguay, toda la parte del Paraguay, lo que es el Chaco o lo que fue el Chaco boliviano, hasta el ingreso por la parte de Tarija hasta Sucre. Lo mismo, lo propio Bermejo tiene el nacimiento en el río Paraná, en Argentina, el río Paraguay lo propio. Es decir, hay una dimensión, vamos a decir, de lo que son las longitudes de los ríos en el sur, como están observando, por ejemplo, el río Pilcomayo, 836 kilómetros, ese es el tamaño que tiene el río Pilcomayo, pero al interior de Bolivia. Lo que están viendo entre paréntesis 1560 es el tamaño, la longitud del río dentro y fuera del territorio boliviano. Les vuelvo a repetir, el 836 solamente es parte de lo que es el territorio boliviano, al interior cuánto había ocupado de longitud, y en caso de no solamente, como les vuelvo a repetir, no solamente Bolivia, sino Argentina o Paraguay, pues el tamaño del Pilcomayo es 1560 kilómetros por si acaso. Entonces, de esa manera tenemos entendido el caso de esto que denominamos, los ríos del sur. El río Parapetí es otro de los ríos más importantes que tenemos en el sur, el río Bermejo y el río Paraguay, como ya hemos visto en la imagen. Cada uno tiene sus dimensiones, su longitud, 500 el Parapetí, 70 el Bermejo y el Paraguay 56 al interior de Bolivia. Ahora, ¿por qué sectores va a pasar justamente la cuenca del sur o la cuenca del Plata? Va a ser parte de lo que hoy es Tarija, Chuquisaca, una pequeña parte de Santa Cruz inclusive. Hay algunos sectores que de alguna forma se van relacionando incluso hasta la parte cerca, muy cerca, no es directamente conectada con el sur, pero cerca Potosí y Oruro también. Son algunos ríos o lagos o tal vez humedales pequeños o medianos que están muy cerca de lo que va a ser justamente esta zona llamada la Cuenca del Sur. Listo, compañeros, esos son los ríos más importantes entonces de la región. Les vuelvo a repetir, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz. Vamos a anotar otro subtítulo. Vayan tomando nota entonces, la última región en cuanto a la hidrografía de Bolivia tiene que ver con la Cuenca del Norte. La Cuenca del Norte es también denominada, como están observando la imagen, la Cuenca del Amazonas, justamente porque está conectado todo al lado del río Amazonas. Fíjense, compartida con Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, dice en la imagen, y el porcentaje que tenemos en el territorio boliviano también es muy extensísimo.
65,9%, es decir, prácticamente 66% de todo el territorio va a ser puros ríos que vienen desprendiéndose, vamos a decir así, desde el río Amazonas hasta llegar a lo que va a ser justamente Pando, Beni, Santa Cruz, parte de La Paz, parte de Cochabamba. Son muchos de los ríos que van siendo de forma caudalosa y poco a poco, a medida que van bajando hacia lo que va a ser Cochabamba, va a ser muy pequeños y delgados en cantidad de agua que va a ir llevando por la región. Ahora, lo interesante de la cuenca del norte no solamente es que hay muchos ríos ahí en esa región, o mucho caudal de ríos. Interesantemente, fíjense, esta es una de las imágenes de uno de los ríos más importantes de Bolivia, el río Beni. Es muy, muy extenso, está ubicado justamente en la zona de los llanos orientales. El río Piraí, también otro de los ríos importantes, al interior de lo que va a ser Santa Cruz, justamente. Ahora, a esto nos vamos. La longitud de los ríos tiene que ver de la misma manera como en el caso de la Cuenca del Plata. Hay algunos ríos, como están observando ustedes, el río Guaporé, de 970 kilómetros en el interior de Bolivia, pues parte de Bolivia y parte de lo que va a ser Brasil es 1.530 kilómetros de extensión. Lo propio el río Madre de Dios y lo propio el río Acre. El río Acre es uno de los ríos internacionales, justamente que hemos tenido en algún momento ser parte de ese territorio, el Acre. Listo, compañeros. Yo sé que le están sacando capturitas, pero a no olvidar estos detalles que vamos a ir mencionando también. Una de las cosas más importantes acerca de la longitud de los ríos, creo que lo vi por ahí como pregunta, en algún banco de preguntas justamente, chicos, decía cuál es el río más extenso de Bolivia, y ahí ya tienen la respuesta ahí donde dice el río Mamoré. El río Mamoré justamente es el río más extenso de Bolivia, de la zona de los llanos orientales, por decir así, o de lo que se conoce como la Cuenca del Norte. Ahí está, 2.000 kilómetros de extensión, entonces tiene el río Mamoré. Después podemos ver el río Itonomas, 1.493, Yacuma, el Beni y otros más. Todos estos, hasta el río Yata, son de 2.000 a 1.400, 1.493, 1.130 hasta 1.060 kilómetros. Es decir, son ríos muy extensísimos los que están ubicados justamente en el área de la cuenca del Amazonas. Después vienen los otros ríos que ya hemos ido mencionando, como les voy comentando y les vuelvo a mostrar. El río Pilcomayo de 836 kilómetros. Y ni qué decir del río Desaguadero que está ubicado en la cuenca cerrada. El río Desaguadero apenas tiene 360 kilómetros de extensión. Es uno de los ríos más pequeñitos, vamos a decir, de la región. Listo. Hasta ahí, compañeros, entonces, a no olvidarse el nombre de cada uno de estos ríos y el detalle acerca de lo que va a ser el río Mamoré, justamente, como río más importante del sector.